Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo. Que como siempre mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que es de agradecer. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Está con nosotros Josefina Terrén, que es psicóloga transpersonal, especializada en emociones afectivas y biodanza. Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Acá es la mañana en Argentina, todavía. Pues vamos a disfrutar de la mañana argentina. Tenemos también a Angélica Lloveras, que es acompañante de procesos de vida. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, encantada de estar aquí hoy con Y vosotros. tenemos a Gabriela Peñafiel, mentora y sanadora en conexión espiritual. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes con todos y buenos días en el otro lado del océano. Pues ya que nos hemos presentado, vamos al temazo que nos afecta de sobremanera, ¿no? Y hace que la vida sea mucho más complicada. Y estamos hablando de las expectativas. Pero cuando hablamos de expectativas, ¿de qué estamos hablando, Angélica? Pues estamos hablando de una serie de creencias, porque al fin y al cabo las expectativas es una creencia interna sobre la cual basamos el proceso de decisión y de actuación. Entonces influye tanto en lo que hacemos como en los estados en los que estamos, ¿no? Entonces, bueno, esta expectativa puede estar o bien sobrevalorada o bien infravalorada. O sea, que si las expectativas son muy altas, pues lo que conseguimos es generalmente sentirnos fracasados. Y si están muy bajas, nos cuesta vivir, porque realmente somos seres cooperativos y necesitamos esas expectativas para ayudarnos en la consecución de nuestros logros y nuestras metas. Pero el tema gordo viene ahí cuando las expectativas son demasiado altas y nos provocan sentimientos como la frustración, la ira, la rabia. Entonces, bueno, pues ahí es cuando viene el problema. Pero en sí las expectativas no son ni buenas ni malas, son simplemente procesos. Pues interesante. Josefina, cuando hablamos de expectativas, ¿qué piensas? Bueno, primero muy interesante lo que traes, Angélica, como para abrir. Me encanta este tema. Yo creo que en líneas generales podríamos pensar que la expectativa es imposible no tenerla. Las expectativas forman parte de estar en este plano de ser seres humanos, ¿sí? Entonces, no las podemos negar. Que existen, existen. Pero poder conocer qué expectativa tengo en cada escena de mi vida, en cada escenario, con cada vínculo, me permite inclusive afinar la mirada, la percepción, poder tener una expectativa, por ejemplo, realista acerca de determinados sucesos que vendrán, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una expectativa que no es realista, que está muy alejada de las posibles, por ejemplo, sí, de los posibles escenarios que se juegan después, uno eh, le aparece la frustración, que es una de las emociones que yo me dedico mucho, ¿viste? Vos hablaste de las emociones aflictivas, al enojo, y realmente es muy poderosa la energía del enojo y la frustración, ¿no? Cuando las expectativas no se cumplen. Y la primera que sufre es una misma, Ujú. dentro. Pues eso es tal cual, ¿no? Gabriela, cuando hablamos de expectativas, ¿qué te viene a la mente? Bueno, yo me voy a basar en un curso de milagros, lo que se habla de las expectativas y realmente es la esperanza de que ocurra algo, ¿no? Por lo tanto, las expectativas siempre están como en un futuro que no sabemos si va a llegar. Por lo tanto, una expectativa es una ilusión que obviamente está también dirigida por nuestro ego. Ujú. Ok, pues tal cual, ¿no? Ahora bien, Angélica, ¿son necesarias las expectativas o más bien no? ¿Y cómo podemos vivir sin ellas? Sí, yo creo que las expectativas vienen de la esperanza, ¿no? De la esperanza en que va a haber un mañana, ¿no? O de que algo va a suceder. Entonces, las expectativas en sí mismas, como decía Josefina y también como apuntaba Gabriela,
son una parte, ¿no? El tema es ese, cuando tú no conoces bien las expectativas, como puede ser lo que ha comentado Josefina, o cuando vienen de una parte de tu ser que no eres tú mismo, sino que es tu propio ego. Entonces ahí se complica el tema, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando acompaño procesos de duelo, muchas veces estos tránsitos que forman parte de la vida, que es muerte y renacimiento constante, se ven un poco más dolorosos de lo necesario cuando tú tienes unas expectativas en hacer las cosas de una determinada manera o esperas ciertas cosas de determinada gente. Son momentos complicados en los que tú tienes un anhelo, ¿no? Sobre la realidad, ¿no? O lo que cabe esperar de la realidad. Entonces, cuando ahí se produce el problema, cuando tu expectativa no está alineada con lo que te está ofreciendo la vida, el reflejo que te está mostrando la vida. Y entonces por eso considero muy importante, como dice Josefina, el conocer desde dónde parto, qué herramientas tengo, o sea, volvemos a lo de siempre, el autoconocimiento, ¿no? Saber si esas expectativas son tuyas, son ajenas, si Claro. realmente te representan y si ese anhelo te merece la pena, ¿no? Perfecto. Josefina, ¿son necesarias las expectativas o más bien no? ¿Y cómo podemos vivir sin ellas? Si son necesarias o no, para mí es una buena pregunta, pero para mí ya existen. Entonces es como negarlas implicaría negar nuestra humanidad. O sea, entonces me encanta también que haya traído un curso de milagros, Gabriela, que yo también estoy inmersa y creo que generalmente cuando uno está posicionado más en el futuro que en el presente, el sufrimiento psíquico es enorme cuando uno está solo en el futuro, ¿no? Y trabajarla, estar presentes, creo que es una de las tareas más complejas que tenemos y necesarias. Eso me parece, que es necesario trabajar para estar presentes. Ahora, ¿se puede vivir sin expectativas? Bueno, si uno ejercita constantemente, tiene el hábito, por ejemplo, no sé, de meditar todos los días, bueno, uno va accediendo a nuevos niveles de presencia, pero la realidad humana, yo como psicóloga, ¿qué decirte? ¿Qué decirles? En el día a día, en la clínica, las expectativas están. Claro, en el día, en la clínica y en cualquier parte de la vida de cualquier persona, ¿no? Otra cosa es lo que permitimos que hagan en nuestras vidas, que son cosas diferentes. Gabriela, ¿son necesarias las expectativas o no? ¿Y cómo podemos vivir sin ellas? Am, bueno, necesarias, como dijo Josefina, las expectativas ya están, siempre estamos con expectativas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La cuestión es, obviamente, estar presente, ¿no? En cada pensamiento que tenemos. Em, yo pienso que las expectativas pueden ser positivas cuando tú tienes proyectos o metas, ¿no? Porque ahí tú vas a dar lo mejor de ti, vas a estar trabajando en ti cada vez si tú tienes metas, las expectativas que tú te pongas sobre ti misma eh, em, van a ser positivas para uno mismo, ¿no es cierto? Pero si yo tengo expectativas sobre, por ejemplo, si soy una emprendedora virtual, entonces tengo expectativas de, bueno, de que en los próximos 3 años voy a tener, no sé, 100,000 seguidores, eso está fuera de mi alcance. Eso es una expectativa que obviamente lo único que va a hacer es frustrarme si no llega a pasar. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Cuando tenemos muchas expectativas y no se dan, eh, está arraigado con las emociones pues negativas que nos frustran, que nos bloquean, que no nos dejan avanzar en nuestro crecimiento, porque si algo no se cumplió, pues bueno, para nuestro ego ya es algo que, bueno, por ahí a lo mejor no es, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿cuál era la otra que me dijiste, Sí, pregunta? ¿cómo podemos vivir sin ellas? ¿Cómo podemos? Bueno, yo pienso que estando presentes, ¿no? Estando presentes porque realmente yo no sé lo que va a pasar de aquí a la próxima hora. Entonces, siempre intentar, porque bueno, a veces nos cuesta, al menos cuando estamos mucho escuchando a esta vocecita que habla en nuestra cabeza constantemente, es complicado
obviamente no tener expectativas, porque quieras o no, ya está hablando, ¿no? Esta vocecita. Sí, Entonces porque es una práctica constante. constante, es un hábito, es una costumbre, es un aprendizaje, porque yo me pregunto, si no nos enseñaran o si no aprendiéramos a tener expectativas todo el tiempo, las tendríamos, yo creo que sería mucho más fácil con un aprendizaje, una inteligencia emocional aprendida sobre cuando vas creciendo, ¿no? Ahora, ¿el problema, Angélica, es tenerlas o el problema es lo que nos afecta cuando las cosas no salen como queremos? Porque son dos cosas diferentes. Yo puedo tener expectativas, pero si no salen no pasa nada. Ahí no hay ningún problema. El problema está cuando tengo expectativas y yo espero que salgan. Claro, es que hay dos partes, una que es con nosotros mismos y otra es con el exterior, porque desde que tú eres pequeño las expectativas se van creando constantemente en nosotros y se van focalizando en la realidad que vivimos. Y luego con respecto a lo social, todo el mundo tiene puestas unas expectativas con respecto a nosotros. Ujú. Entonces, eso ya lo hace más complicado porque los padres tienen expectativas sobre los hijos, los profesores sobre nosotros, en los primeros años de vida, hasta el médico tiene expectativas sobre ti, ¿no? Las expectativas, tienes que tener un cierto peso o tienes que aprender a desarrollar tu caminar. Entonces, están impuestas, o sea, es que están ahí. Entonces, es muy difícil escapar de eso y tener un autoconocimiento, yo creo que eso llega ya con el tiempo, pero es muy complicado porque son las dos vías, la de nosotros mismos y luego la del exterior que está constantemente observándonos para ver si es lo que ellos consideran se cumple, ¿no? O está dentro de los parámetros. Entonces eso es lo complicado, ¿no? Pues Porque sí, salir de esa caja es complicadísimo. Sí que es verdad que a través de la meditación, de la introspección, pero un niño pequeño no tiene eso y sin embargo sí que tiene un montón de ejemplos, pues por ejemplo con el tema del fútbol, ¿no? pues es el problema, ¿no? Que finalmente lo aprendemos desde muy pequeños. Mm. Josefina, ¿el problema es tener las expectativas o es lo que nos afecta cuando las cosas no salen como queremos? Bueno, para mí el problema no es tener expectativas. Uno inclusive, me encanta igual lo que traes, Angélica, yo no me dedico sobre todo a infancia, pero me parece que estamos, o sea, que es importante como hablar, quizás que yo estoy hablando ya con un adulto, desde una mirada de un adulto que puede ejercitar Su- mecanismos de conocimiento. Mm. Porque, o sea, sería como, tenemos que volver a hacer un programa de radio para charlar en las infancias, pero la verdad que empiezan por ahí, las expectativas de otros que uno internaliza. Los sistemas de creencias no nacen de un repollo, nacen justamente de los contextos en los que vivimos, ¿no? Que internalizamos las creencias de otros y otras. Entonces, para mí no está el tema en tener expectativas, creo que uno inclusive puede desarrollar una observación, entre comillas, neutra, tratando de como limpiar las emociones que van con esa expectativa. Se puede hacer eso, desde mi punto de vista, lo dice una persona muy emocional, ¿eh? Pero yo las trabajo mucho. Sin embargo, el efecto que tiene cuando no salen las cosas como yo esperaba, ahí hay es un tema muy interesante para elaborar. Por eso existe la terapia y existen un montón de espacios más para poder elaborar qué me sucede cuando una expectativa de algo o de alguien efectivamente no sucede como yo esperaba. Porque ahí puede aparecer enojo, puede aparecer frustración o puede aparecer angustia y otras. Ujú. Entonces, la capacidad de elaborar esas emociones es lo que nos va a hacer la diferencia si eso va a devenir en un sufrimiento psíquico tremendo o si podemos sacar un aprendizaje de esa situación también. Claro, el problema es que las emociones que vienen cuando las expectativas no salen no suelen ser muy positivas, ¿no? De ahí que es interesante empezar a manejarlas de una forma más inteligente. Gabriela, ¿el problema es tenerlas o tiene que ver más con el berrinche, con el capricho, con el que no soporto que las cosas no salgan como yo quiero que salgan? No, creo que con lo segundo. No, como decía Josefina, no, el problema no es tener expectativas, sino es obviamente cuando esas expectativas no se dan, ¿cómo reacciono yo con eso que está pasando cuando estas expectativas no se dan, ¿no? Y, y bueno, y ahí está realmente el trabajo y el aprendizaje. Porque si yo tengo expectativas, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Que fue último que a mí me pasó.
Yo dejé todo y tenía muchas expectativas. Dejé Holanda para irme a vivir en Argentina con el que era mi compañero y tenía muchas expectativas de que obviamente él me iba a sostener, me iba a ¿cómo se dice? A ayudar, ¿no? En mi proceso de cambio que estaba haciendo. Y obviamente yo sí me hice expectativas con él. Entonces, cuando llegó el momento y estas expectativas no se dieron como yo las había pensado que iba a ser, obviamente me vi con otra realidad, a la cual esta realidad obviamente me hizo frustrarme y me hizo sentirme sola, pero ahí estuvo el aprendizaje, porque tenía que sanar una herida que salió en medio de todas estas expectativas. Entonces yo creo que en sí no es un problema, sino es cómo reacciono yo con el resultado de estas expectativas que yo en algún momento me hice, ¿no? Y allí está, pues digamos que el gran aprendizaje, cómo las manejo. Claro, esa es la situación, ¿no? Ahora, Angélica, me pregunto yo, ¿no será más inteligente disfrutar del momento sin hacer tanta especulación sobre lo que puede pasar? Sí, normalmente los grandes maestros siempre nos dan esa lección, ¿no? De vivir sin expectativas, vivir como que, pues eso, viviendo un constante presente, ¿no? Vivir en el estado presente y ahí no hay expectativas de nada. Lo que pasa que, bueno, es un estado del ser que ahora mismo, pues, nos cuesta, ¿no? Por nuestro nivel de conciencia, ¿no? Pero sería lo ideal, porque si tú no tienes ninguna expectativa, pues todos esos sentimientos de frustración, de dolor, de sentimiento de pérdida, pues no les vas a tener. Lo que pasa que vuelvo un poco al principio, cuando nosotros somos pequeños y no cumplimos las expectativas, nos sentimos incompletos o ya empezamos a tener nuestras primeras heridas. Entonces eso se convierten en patrones y se van perpetuando a lo largo de nuestra vida. Entonces, claro, en momentos de incertidumbre siempre van a salir, pero como también decía Gabriela y Josefina, son las verdaderas lecciones de nuestra vida y es donde ahí se aprende a vivir. Pues sí. Josefina, ¿no será más inteligente disfrutar del momento sin hacer tanta especulación sobre lo que puede pasar? Y yo creo que sí, que sería más inteligente de alguna forma. Creo que tenemos un compromiso como seres humanos de ejercitar nuestra presencia a cada momento. Por eso yo con mis pacientes hablo mucho de realmente de la meditación y de la biodanza, que también es una meditación en movimiento, porque realmente la cabeza es muy difícil que la mente, esta mente más 3D diría como que siempre está en el pasado y en el futuro, pero tenemos una recontra capacidad los seres humanos de poder ejercitar, estar en el aquí y en el ahora, y ahí desaparecen las expectativas y podemos recibir lo que la vida nos trae a cada momento. Pues tal cual es así. Gabriela, ¿tú qué piensas? ¿Y si lo hacemos de otra forma y no especulamos tanto, no sería más sano a nivel emocional, Gabriela? ¿No viviríamos mejor? Definitivamente sí, claro que sí. Pero como decía, es realmente una práctica constante, ¿no? Porque esta vocecita que tenemos en la mente, el ego constantemente está recordándonos cosas del pasado o del futuro constantemente. Entonces, estar aquí presentes es una práctica constante. Entonces, también, también podemos, obviamente, practicar el elegir qué voz escuchar, porque realmente las expectativas están en la vocecita del ego, pero si nosotros escuchamos, si nosotros elegimos escuchar la voz del espíritu, que es la voz que nos guía en el presente constantemente y el que se hace cargo de toda la guía, entonces estaríamos constantemente realmente como en un estado neutral, ¿no? Que bueno, es un estado que en este momento pues no es fácil conseguirlo porque pues somos seres emocionales y constantemente nuestras emociones están en un vaivén, ¿no? Ujú. Así que bueno, yo pienso Sí. que algo sería entregarlo al Espíritu Santo cada vez que uno está en este vaivén emocional y es como una práctica inmediata de volver aquí y ahora, ¿no?
Ojalá y pudiéramos soltar la ilusión de control que tenemos que nos hace tanto daño, ¿no? Y confiar un poquito más en lo que es la vida, que nos cuesta mucho trabajo. Ahora, sabemos que se puede porque se puede, ¿no? Además, yo creo que todos de algún modo hemos ido trabajando las expectativas de una forma más inteligente. Si bien no las podemos evitar o no las podemos erradicar de nuestras vidas, quizá las sufrimos menos, lo cual ya es un avance. Pero ¿qué herramientas, Angélica, o qué herramienta, una que te apetezca compartir con los oyentes que quieran salir de esta dinámica de sufrir las expectativas? Ujú. Pues yo creo que vivir el momento presente, eh, y pensar que lo que está ocurriendo, te lo está mostrando la vida y quizás sea lo mejor. Hay una parábola que explica, que hablaba sobre un rey, y entonces él siempre decía todo lo que ocurría, que qué bueno, qué bueno, qué bueno, y daba explicación a eso, a que a lo mejor lo que te está ocurriendo es lo mejor que te puede pasar, aunque lo veas como un drama en ese momento. Entonces, es soltar y confiar en que la vida te puede estar trayendo lo mejor o lo que tú necesitas o tu aprendizaje. Entonces, es una forma de quitarse las expectativas, ¿no? Y de no pensar, porque a lo mejor sales tarde de casa y lo que dice Gabriel, a lo mejor es alguien que te está protegiendo porque te puede ocurrir otra cosa peor, y a lo mejor tú te estás quejando de no llegar a una cita o a un encuentro, y a lo mejor es lo mejor que te puede pasar. Entonces, es eso, hacer un acto de fe, confiar en la vida, intentar fluir más con las situaciones y pensar que con el tiempo después la mirada cambia. Ujú. Pues sí, Josefina, ¿alguna herramienta que quieras compartir con los oyentes? Tengo dos, tengo que elegir. No, puedes decir las Bueno, dos. concretamente, la primera es cultivar la humildad a través de la meditación. Lo dice alguien que con la energía astrológica mía, leonina, etcétera, la humildad la tengo que desarrollar de acá en toda la vida. Y la meditación nos ayuda muchísimo a desidentificarnos de todas estas reacciones que son completamente humanas. Personalmente, yo no puedo empezar el día sin meditar. A mí me cambió la vida y la necesito 15 minutos. Y por un lado, la meditación, que nos ayuda a entrar en silencio interno y cultivar la humildad de que no tenemos el control de nuestra vida y de las cosas que suceden. Y por el otro lado, bueno, la danza, desde la biodanza, que es a lo que me dedico desde hace muchos años, porque para mí el tema no está en la expectativa, está en la rigidez de la expectativa. Entonces, cuando uno tiene esto, ¿no? Como, por eso hablé de la expectativa realista, porque también se puede trabajar en terapia esto. Cuando uno está muy rígido, es directa el nivel de frustración que sentimos cuando no sucede como yo quería que sucedieran las cosas. La danza lo que te permite es desplegar mucha flexibilidad en el movimiento. Bueno, el yoga sería la tercera, pero bueno, como el movimiento te permite cultivar determinadas virtudes que a veces solamente desde el pensamiento, proponiéndomelo, quizás es un poco más complejo de integrar. Ok. Gabriela, ¿alguna herramienta que te apetezca compartir? Bueno, también, como lo dijeron también, la meditación para mí es una herramienta que te ayuda a volver aquí, o sea, centrarte simplemente en tu respiración o centrarte simplemente en lo que tú estás haciendo en este momento, no sé si estás en la bicicleta, no sé si estás en el auto, pero llevar tus cinco sentidos a ese momento presente en el que estás. Y si eh, um, esta expectativa te trajo una emoción, entre comillas, negativa, ¿no? De frustración, a veces se me cruzan las palabras en holandés, de rabia. eh, entonces, en ese aspecto, un ejercicio que pueden hacer es simplemente entregar ese pensamiento al Espíritu Santo. Entonces, simplemente decir, eh, te entrego, Espíritu Santo, este pensamiento, esta emoción, te pido que te hagas cargo tú de ello, así es y hecho está. Y realmente tú lo sueltas. Y realmente, cuando realmente lo practicas, es como arte de magia, Ujú. porque a tu mente vuelve otra vez como una paz, una tranquilidad, o de repente te empezó a hablar otra persona y se te olvidó lo que tú estabas en esa emoción ahí, todo ya Claro. perdiéndote a ti mismo.
Pues muy buenas herramientas. A ver, yo siempre recomiendo en los talleres, ¿no? Entender, aceptar que no tenemos el control de nada de lo que pasa afuera. O sea, tú puedes hacer las expectativas que te dé la gana, no hay ningún problema. Pero te pueden salir las cosas completamente al revés en cualquier momento. De hecho, muchas veces salen, ¿no? Y no pasa nada, es parte del proceso. Ahora, si estás estricto, alineado con que salgan las cosas como tú quieres, estás condenado al sufrimiento. O sea, ya no hay más que averiguar, ¿no? Entonces, darte cuenta, tú sigue haciendo los planes que tú quieras, porque no pasa nada, hay que hacer planes, los necesitamos, sabiendo que puede salir todo o no puede salir nada. Desde ahí puedes hacer las expectativas que quieras. No hay ningún problema. Bueno, pues antes de seguir con las expectativas, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa lo que hacemos y dónde contactarnos. Angélica, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, fenomenal. Pues como bien has dicho, yo me llamo Angélica García Lloveras y acompaño procesos de duelo. Podéis contactar conmigo si queréis a través de la página web, que es angelicalloveras.es, y también a través del 647-768-782. Y bueno, yo utilizo distintas herramientas y bueno, este acompañamiento consciente lo hago desde un plano holístico en el que se ven diferentes partes porque utilizo el eneagrama esencial para hacer los acompañamientos y distintas herramientas de coach. Y bueno, es un camino que hay que transitar, que tenemos una media de 19 duelos significativos en nuestra vida y que bueno, yo os invito a todos a que transitéis alguno o algunos acompañado, ya sea por mí o por cualquier persona, porque es muy enriquecedor, muy bonito y nos hace que el resto de nuestra vida continúe de una forma más benévola, más bonita y más amorosa. Y entender el proceso de muerte y renacimiento no tiene que ser necesariamente una muerte de una vida, sino puede ser de una mascota, puede ser de algo que tengamos en nuestro pensamiento, algo querido, puede ser una casa, puede ser un estado civil, puede ser una profesión, muchas cosas. Entonces, bueno, es muy bonito sentir ese proceso acompañado. Yo he vivido muchos y bueno, el sentir que estás acompañado es muy importante y que la persona te escucha. Así que pues os invito a todos a que proceséis esos tránsitos si queréis, si os apetece conmigo. Así que... Pues yo creo que es muy importante y muy necesario y darnos cuenta que no tenemos por qué, digo, estamos de acuerdo que el trabajo es nuestro, pero no tenemos por qué hacerlo solo. O sea, acompañado y más si alguien tiene la capacidad y las herramientas, pues siempre va a ser mejor, ¿no? Pues Angélica, invitamos a la gente que vibre contigo. De momento, Josefina creo que le gusta lo que haces. A la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? Muy bien. Precisamente, Josefina, ¿vamos contigo? Dicen que todo es perfecto. Igualmente, me hubiera encantado encontrarte antes, Angélica, porque para mí es sumamente importante poder elaborar los duelos. Y me interesó esto que trajiste de los 19 como mínimo, me encantan los números. Y además, como me dedico al enneagrama, fue como, bueno, sonrisota, ¿viste? Bueno, Sí, sí. particularmente hoy en día, porque voy transmutando, hace varios años, de 15 años que me dedico a la biodanza, eso es como medio lo permanente, que biodanza es grupal, es un trabajo que se hace de forma presencial, con música, movimiento, situaciones de encuentro en danzas individuales como danzas de a dos, danzas grupales. Esto es hermoso, se hace una vez por semana. Esto es en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en Argentina, ¿sí? O sea, es presencial. En España hay un montón. O sea, ustedes lo que pueden hacer para contactarse es en Instagram, que lo uso mucho, es @joseterren, ¿sí? Sin acento, pero Joseterren. Y ahí tiene un link, se llama Linktree, que entran y ahí está mi página de tienda app. Ahí tienen como los diferentes servicios que también ofrezco como psicóloga clínica. Ahí eso sí puede ser online. Digamos, una cosa es acompañar procesos individuales semanales y otra cosa es, por ejemplo, lectura de enneagrama, que son varios encuentros, lo mismo con la carta natal porque soy astróloga, bueno, cosas. Ahí se pueden como encontrar. Y después, cada tanto doy este curso que se llama Conectarte, que es de 4 emociones aflictivas, porque no existen las emociones ni positivas ni negativas desde el punto de vista de la autoasistencia psicológica, y ahí trabajamos la autoexigencia, luego el miedo, enojo / frustración y la culpa
vinculada mucho con el sistema de creencias. Entonces trabajamos esas 4 emociones de una forma muy amable, muy amorosa en grupo. Seguramente después los hago bailar un poquito, aunque sea por las cámaras. Pueden apagar la cámara cuando bailan, no pasa nada. Y bueno, eso lo hago cada tanto, esos talleres. Todo eso lo ven en Instagram. Si me siguen por Facebook, van a ver cosas más familiares mías. Así que bueno, pueden entrar por Facebook, pero me buscan en Instagram, ¿sí? Y de todas las herramientas que tienes, Josefina, al final, ¿con cuál entras? ¿Cuál te gusta más o cuál trabajas más con la gente? A ver, mi base es biodanza, o sea, o sea, es la base de mi forma de ver al ser humano. Lo que pasa es que como soy viajera, conozco gente de todos lados, entonces en el 2020, con la pandemia de por medio, decidí hacer cosas online para vincularme con un montón de personas. Vieron que en esa época todo el mundo aparte daba cosas gratis, ¿no? Entonces, bueno, me encanta seguir en contacto con gente de otros lados, por ejemplo, ustedes. Sin embargo, la raíz de todo es para mí el movimiento. O sea, danzar la vida, danzar lo que Vale, te pasa, moverlo. pues ahí tenemos la información y la gente que le guste lo que haces, Josefina, que te contacte, ¿vale? Gracias. Gabriela, ¿vamos contigo? Bueno, yo soy Gabriela Peñafiel. En este momento estoy radicada en Holanda, en Ámsterdam. Y bueno, yo también soy maestra de un curso de milagros y estoy enfocada en las relaciones de pareja. Entonces, yo estoy ahorita acompañando mujeres en sus procesos de que están o en una relación o han terminado una relación. Y bueno, son mujeres que tienen estas heridas latentes de rechazo y de abandono y como que siempre sale esa herida, ¿no? En sus relaciones, donde pues también se olvida de sí misma, no se siente valorada, es como sumisa. Entonces, me estoy enfocando en acompañar a este tipo de mujeres. Estoy creando en este momento un programa de 12 semanas para acompañarlas. Y aparte de esto, pues también hago terapias que también son basadas en un curso de milagros, es la psicoterapia de un curso de milagros que se llama la terapia del perdón de Dios. Entonces yo trato mucho este aspecto del perdón y de la expiación y obviamente el que nos lleva como decir, a recordar realmente, ¿no? Bueno, de dónde venimos, quiénes somos, el Hijo de Dios, ¿no? Que somos. Em, y bueno, aparte, pues también soy maestra de meditación, también guío grupos de meditaciones o hago meditaciones individuales o grupales. Y también de vez en cuando, esporádicamente, que también me invitan o alguien que me pide, también le acompaño en yoga. También acompaño en clases de yoga. Em, y bueno, eso es un poquito lo que hago, pero estoy más enfocada en lo que es la terapia del perdón de Dios, que son terapias individuales, y en este acompañamiento a mujeres en este momento. Y bueno, me pueden encontrar en Facebook como Origen Espiritual y en Instagram también estoy como origen.espiritual para los que estén y resuenen, bueno, con todo esto. Perfecto, pues ahí tenemos la información para quien le guste y lo necesite que te contacte, ¿vale, Gabriela? Vale, pues si os parece bien, vamos con preguntas, comentarios de los oyentes. Nos dice Alina de Sevilla: yo lo paso fatal con las personas, siempre espero más de ellas de lo que después hacen y son unos desengaños terribles. Pero ¿cómo no esperar? ¿Qué le decimos, Angélica, a Alina de Sevilla? Pues bueno, a mí me pasa un poco así, ¿no? Yo muchas veces confío per se en la bondad y en la buena naturaleza de las personas. Entonces, hay situaciones que la vida me devuelve, ¿no? Donde se me muestra que esa expectativa tan alta que yo tenía de esa persona, pues no es así. Entonces, el problema realmente no está en el foco externo, sino en cómo lo procesamos nosotros. Entonces, no es simplemente decir, "Buah, pues toda la gente es mala, no voy a confiar", no. Es simplemente pensar desde dónde te has enfrentado a eso o cómo lo has procesado tú para trabajar y que al final el premio te lo llevas tú. Es decir, la recompensa es vivir en paz, vivir tranquila y que no seas afectada tan duramente por esas situaciones, ¿no? En las que
te pasas de un extremo a otro, ¿no? De confiar mucho a dejar de confiar en todo. Entonces, bueno, es encontrar una posición con un trabajo de autoconocimiento y ponerte en el sitio donde te sea mejor para que no te duela tanto, porque al mundo no le puedes cambiar, pero a ti mismo sí, puedes cambiar lo que aprendes, puedes cambiar lo que sientes, puedes cambiar, o sea, lo que Mm. hemos dicho siempre, que al final, perdón, al final es uno el que se tiene que mover para ponerte en un sitio que sea el más confortable y disfrutar, no ir sufriendo. Pues así es. Josefina, ¿qué le diríamos al líder de Sevilla? Bueno, a ver, estoy muy resonando con Angélica, no quiero repetir, por eso me tomo el tiempo de la radio, que no sé, porque toma mucho tiempo. Yo creo que primero que ella reconozca que tiene expectativas altas, vamos bien. Uy, viste que me apareció ¡Ah, un puto. qué bueno! Bueno, mira, todo dice que vamos bien, porque es ya poner el foco en una misma y decir, che, me está pasando esto con determinadas personas. Segundo, creo que la desilusión eh, necesita mucha elaboración. Es complejo experimentar la desilusión. Entonces, que pida ayuda, ¿sí? Que pida ayuda para poder como transitar estas emociones aflictivas, como veníamos hablando, de la manera más amena para ella posible, ¿sí? Y obviamente que para futuro, como de cara al futuro, si ella sabe que tiene expectativas altas, quizás puede empezar a trabajar cómo es pasar las expectativas más realistas para que su vida tenga paz, que me parece que al final todos estamos buscando esa paz interior. Y Ujú, para mí la paz no es ausencia de reacciones emocionales. Eso ujú. sería muy lineal desde mi punto de vista. La paz es algo mucho más profundo que para mí está muy vinculada con estar conectada con el espíritu Ok, que habita. pues importante lo que estás comentando. Vamos a otra pregunta. Nos dice Luna de Madrid. Yo soy incapaz de pensar en hacer planes sin hacerme expectativas. Dice, pero eso se puede. Gabriela, lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Se puede vivir una vida sin expectativas, sin hacer planes? ¿O eso da igual? Lo importante es que no permitas que te afecten tanto. Exacto. Bueno, estaba hablando de cuando se va de viaje, ¿no? Em, pues obviamente cuando nosotros vamos a hacer un viaje, sí o sí, tenemos unos ciertos, ¿cómo se dice? Planes que hacemos, ¿no? Bueno, estas expectativas de, bueno, ahora tengo que reservar el ticket, ahora tengo que buscar dónde quedarme, ahora tengo que ver un transporte, cómo llegar. Y bueno, en medio de todo eso, pues nos vamos haciendo obviamente expectativas que pues está bien siempre y cuando, como dicen, no rebase, o sea, poder llevarlas, ¿no? Llevar estas expectativas y no pasarme de esto, ¿no? Ujú. Pues eso es, yo me imagino que es la mejor forma, ¿no? Podemos tener expectativas, podemos tener planes, no pasa nada. Es como las emociones, son necesarias, por algo están ahí. Pero no te ancles a esas expectativas porque estás dando la llave de tu felicidad a algo que no sabes si va a suceder. Con lo cual, bueno, pues es cosa de cada quien. Vale, nos dice Beltrán de Murcia. Yo prefiero no hacerme demasiado expectativas porque rara vez se cumplen y después se pasa peor. Pues Beltrán, pues se me hace muy inteligente, ¿no, Angélica? Vas a sufrir menos, de verdad. Sí, 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 sí. Cuantas menos expectativas tengas sobre las cosas, menos posibilidades tienes de que luego no se cumplan. Entonces, eso está bien. Claro, Bajar el nivel, no eliminarlas por completo, pero bajar el nivel sería perfectísimo. claro, si además a mí las expectativas se me hacen bonitas, los planes se me hacen bonitos. A Sí, mí, no sé, un viaje, pues tú tienes tus expectativas, no pasa nada. Diviértete organizando, pero que sepas que puede salir o que no puede salir, ¿no, Josefina? claro. Sí, Ah, ok, sí. Angélica. No, no, sí, continúa si quieres. No, que luego no hagas, no hacer un drama, ¿no? No pensar que la vida está contra ti, que los de Renfe son unos, lo que sea, no tirar balones fuera y pensar que es que forma parte del flujo de la vida,
de todo. Entonces, vale, que tienes las expectativas muy altas, pero si las tienes, tienes que reconocer que si no suceden, pues vas a sufrir. Entonces, bueno, si tú eres consecuente, si el tema es estar en sintonía, ¿no? Estar entre lo que dices, o sea, estar armónica, ¿no? O armónico entre lo que dices, lo que piensas y lo que sientes. Entonces, si Claro. tú lo tienes en balance y estás en coherencia, pues no vas a tener ningún problema. El problema es ese, cuando no estás en coherencia. Claro. Josefina, ahora sí, ¿qué le decimos a Beltrán de Murcia? Me encanta porque escucho tanto con atención a cada uno de ustedes que pensaba que podía pensar antes la respuesta, pero no puedo porque estoy escuchando. Entonces, yo creo que, perdón que me animo a decir esto porque me parece que estamos permiso más que perdón. Sí, sí. Ujú. Hay que solamente ver si hay un autoengaño en, che, no tengo expectativas de esta situación. Como que a veces, ¿qué nos pasa? Como estamos muy desilusionados, muy dolidos y no pudimos elaborar de una manera, eh, bueno, no pudimos elaborar o hicimos lo que pudimos, como siempre también. ¿Qué pasa? Bueno, después decimos, che, yo listo, vivo sin expectativas, listo. Y en el fondo no es verdad. Entonces, pero eso es solamente como para generar una pregunta, ¿viste? Efectivamente, ¿estoy sin expectativas? O quizás no quiero conectar con la expectativa porque quizás soy una persona que las tiene muy altas. Por ejemplo, yo, Josefina, tengo expectativas altas en determinados escenarios de mi vida y me gusta tenerlas. Pero desarrollé la flexibilidad, bueno, la estoy desarrollando, esperen, ¿qué voy a decir que desarrollé? La estoy desarrollando como puedo. ¿Para qué? Porque en general obviamente no se cumplen, pero igual me sirven muchísimo para poder trabajar con disciplina en ello, de lo que Claro. me interesa. Es que al final no nos confundamos. No se trata de no tener ilusiones, ¿no, Gabriela? De no hacer planes, de no pasar. No, 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 no. O sea, haz los que quieras, ten ilusiones. Es súper bonito. Pero conciencia, a lo mejor no sale. Si tú no quieres tener ilusiones, hazlo, disfrútalo antes de hacerlo. Pero si sabes de antemano que a lo mejor no sucede y no pasa nada, entonces estás perfecto, ¿no, Gabriela? Y lo que aquí realmente es que tenemos que hacernos responsables. O sea, tenemos que ser responsables de todo lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a la final, pues, los acontecimientos, consciente o inconscientemente, los estamos creando nosotros. Entonces, a lo mejor yo tengo expectativas sobre un viaje, ¿no? Pero inconscientemente tengo miedo. ¿Por qué no me gusta subirme al avión? No sé, le tengo miedo a subirme a un avión. Entonces, quieras o no, ahí ya está influyendo inconscientemente el viaje en sí, ¿no? Entonces, es como que siempre realmente ser responsables de todo esto que nos está pasando, que nos va pasando, porque a veces no queremos aceptar que lo que nos ocurre lo hemos creado nosotros. O sea, siempre queremos echarle la culpa al otro. Ay, no, de que, bueno, por ejemplo, eh, el avión estuvo tarde o se canceló el avión, pero es que inconscientemente yo no quería volar porque tengo miedo a volar. Entonces, o sea, a veces pasan ese tipo de circunstancias que nuestra mente no comprende por qué pasó, pero ahí tenemos que aceptar, fluir y ser responsables en ese momento, ¿no? De lo que está pasando, dejar el control, porque nosotros siempre queremos estar ahí constantemente controlándolo todo. Y bueno, también se trata esto de fluir con lo que hay, ¿no? Y como decías, Santiago, bueno, obviamente ilusiones vivimos nosotros constantemente. O sea, Mm. estamos viviendo constantemente todo Pues tipo de ilusiones. buen punto, Gabriela, porque si ya las expectativas no las recomendamos de la parte positiva, ya no me quiero pasar al lado negativo, porque si de por sí la expectativa es un cheque en blanco sobre algo que no sabemos qué va a pasar, ahora cárgatelo de negatividad, de cosas que van a salir mal, y ya sabemos cómo es la de atracción. O sea, Angélica, ya apaga y vámonos, ¿no? Ujú. Sí, es que hay muchas veces que no estamos en coherencia, como decíamos antes y como también apuntaba Gabriela. Entonces,
imagínate una situación en la que tú, por ejemplo, te casas y hay un compromiso. eh, tú tienes la expectativa de que eso va a fluir por sí mismo y demás. Entonces, si tu expectativa es, digamos, permanecer ahí mucho tiempo, pero luego no aplicas acciones, no lo trabajas y demás, pues el resultado no va a ser bueno, obviamente, porque es lo que a veces hacemos. Entonces, bueno, tener una expectativa y luego no acompañarla de acción, pues también es complicado, es como esperar un milagro, ¿no? Porque todo necesita su sentir y su trabajo, ¿no? Su compartir más bien, ¿no? Porque trabajo parece que es con esfuerzo, sino sentir y compartir, ¿no? Y ir haciendo. Entonces eso es muy importante que fluyamos, pero que también estemos focalizados en eso, porque a veces nuestra mente se distrae y nosotros damos por hecho que eso va a salir porque en algún momento lo hemos deseado y lo hemos pedido o hemos confiado en que sería así y no se va a dar, no se va a dar nunca. Que ya ahí Y entraríamos en la ley de la atracción y bueno. que es lo que te iba a decir en este momento, ¿no? Y Ujú. si además acompañamos la expectativa de el conocimiento de que nosotros somos creadores, podemos hacer que esa expectativa se vuelva una herramienta muy poderosa. Sí, 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 Pero sí. por supuesto tenemos que ser conscientes que eso sucede así. Si no, pues va a pasar Con lo el que, deseo no vale. O sea, claro, va a pasar lo que está pasando hasta ahora, ¿no? Que vamos dando palos de ciego y llegan a nuestra vida pues las cosas que llegan. Pero bueno, pues no podemos tener más expectativas hoy porque se nos acaba el programa. Angélica García, muchas gracias por estar ahí con nosotros. gracias a vosotros siempre y a Gabriela y a Josefina Josefina. Terreno, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Muchas gracias. Estoy muy, muy feliz de esta invitación y de compartir con todos ustedes. Es de verdad que un placer invitaros. Qué aburrido sería hacerlo solo de verdad. Jamás, jamás. Yo esto no me lo pierdo por nada del mundo. Este tipo de sinergias son maravillosas. Y Gabriela, un gusto también que hayas estado y compartido parte de tus experiencias con nosotros. Gracias, muy honrada de estar aquí. Bendiciones a todos los que nos están viendo. Y Igualmente. a los que nos estéis escuchando, recordad, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.